militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales, mediante los cuales se empodera al ejército mexicano y se facilitan las posibles violaciones a los derechos humanos de las y los mexicanos en general. Como empieza a ser una deplorable costumbre en este cuerpo legislativo, además de discutir las reformas importantes en sesiones de madrugada y sin los consensos necesarios, se aprobó la minuta enviada por la colegisladora sin que existiera una verdadera discusión de la misma, ni se analizaran puntualmente los efectos que estas nuevas disposiciones traerán consigo. En primer lugar, los ordenamientos antes referidos mantienen la figura del fuero militar. En ese sentido, hay que señalar que existe una incompatibilidad del fuero militar en México con las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Fue advertida desde la década de los 90 por el relator contra la tortura de ONU, quien en su informe de 1998 expresó su preocupación por el hecho de que el personal militar parece gozar de inmunidad frente a la justicia militar. Al respecto, diversos mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos han hecho señalamientos al Estado mexicano para reformar la legislación con el objeto de limitar el fuero militar, como el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quienes han señalado que se debe modificar el Código de Justicia Militar con el fin de que dicho fuero aplique únicamente sobre los delitos que funcionen militares y que se elimine la jurisdicción castrense en cuanto a delitos cometidos por militares contra civiles. Estas recomendaciones realizadas al Estado mexicano encontraron eco en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo y ecologistas presos, todos contra México, en las que establece el alcance restrictivo y excepcional que debe tener la jurisdicción penal militar y su aplicación al caso concreto. Un Estado democrático de derecho, la jurisdicción militar, penal militar, ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales vinculados a las funciones propias de los militares, de las fuerzas militares. Ahora bien, derivado del análisis realizado al Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales, se identificaron una serie de elementos problemáticos que impactarán al Estado de Derecho de nuestro país de publicarse el decreto. En este sentido, dentro de las disposiciones más preocupantes destacan: primero, en el segundo párrafo del artículo primero se retoma textual y se copia el contenido del artículo 13 constitucional, es decir, vuelve a centrar el reconocimiento del fuero militar como un eje de la actuación de los procesos penales de investigación y acusación. Segundo, dentro del artículo 43 se establece que cuando en un proceso judicial militar una persona no habla español, se le proveerá un intérprete y podrá usar su propio lenguaje. Además de que se hace alusión expresa a los miembros de pueblos y comunidades indígenas, con lo cual se rebasa la facultad que tienen los militares de juzgar únicamente personal militar y no personal civil. En adición a lo anterior, el artículo 47 hace referencia explícita a las personas menores de 12 años, lo cual preocupa, puesto que dispone que los militares pueden citar a comparecer a niñas, niños y adolescentes, lo cual violenta flagrantemente sus derechos humanos. Se faculta a las instituciones judiciales militares a realizar cateos en propiedades de civiles mediante la autorización por parte de una orden dada, sin que para ello medie la intervención de un juez federal. Se faculta a la Policía Militar y al Ministerio Público Militar para que realicen cateos en las residencias u oficinas de cualquiera de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial de los tres órdenes de gobierno, o en su caso organismos constitucionales autónomos, mediante la simple autorización de un juez de control militar. Se mantiene que cuando concurran militares y civiles como sujetos activos, solo los primeros podrán ser juzgados por la justicia militar, sin que se incluya que cuando se violen los derechos humanos ambos deberán ser juzgados por un juez civil. Se establece la obligación de que toda persona, incluidos militares, puedan presentarse ante el órgano jurisdiccional militar o ante el Ministerio Público cuando sea citada, cuando se excluye al presidente de la República o servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el consejero jurídico del Ejecutivo, los magistrados, jueces, los comandantes de mandos territoriales, aéreos y navales, los generales de división y almirantes en activo,
y las personas imposibilitadas físicamente, ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. Cabe señalar que una disposición similar está dentro del Código de Justicia Militar en su artículo 38, pero dentro de ese artículo se establece que simplemente se llamará a comparecer cuando deban suministrar datos para la averiguación de los delitos. Como puede observarse, resultaron en una falacia los argumentos de que se vertieron en una discusión y aprobación de estos ordenamientos, puesto que el discurso oficialista de los legisladores afines al partido en el poder se centró en que con la reforma únicamente se armonizaban las disposiciones militares con el nuevo esquema militar que el legislativo emitió, puesto que dentro del mismo no se disponía mayores facultades al ejército y menos aún facultades tan arbitrarias como la de cateos a inmuebles civiles o federales. Es necesario señalar que México está actualmente militarizado casi en su totalidad. El ejército se ha abocado desde la administración pasada en realizar labores de seguridad pública sin estar capacitado ni facultado para ello, por lo cual se han dado lamentables casos de violaciones a derechos humanos cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas contra civiles. Recordemos, en 2014 se dio el caso de las ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, y más recientemente se conoció otro donde una mujer perteneciente al cuerpo castrense con otra perteneciente a la Policía Federal torturan a una detenida con el fin de obtener información. No necesita la justicia militar de una reforma como la que se aprobó, todo lo contrario, lo que se necesita es una legislación que acote el ilimitado poder de las fuerzas castrenses, pues ha sido evidenciado por todas y todos nosotros que cada día se presentan más y más casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por elementos del Ejército y de la Marina Mexicana. Al respecto, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos envió al Senado de la República una serie de observaciones al proyecto en comento, mismas que no fueron tomadas en cuenta. Ahora bien, con base en el apartado C del artículo 72 constitucional, el Ejecutivo Federal puede vetar cualquier proyecto y devolverlo con observaciones a la Cámara de Origen del mismo con el fin de que sea discutido de nueva cuenta por esta. De aprobarse en la Cámara de Origen, pasará a la revisora y si ésta lo apruebe, regresará al Ejecutivo para su promulgación. En este sentido, se entiende que el Ejecutivo Federal puede realizar observaciones a un proyecto mediante su facultad de veto y regresarlo a las cámaras para que sean atendidas las mismas. Tomando en cuenta de que no se puede promulgar un decreto que fomentará violaciones a derechos humanos, es necesario que el Ejecutivo ejerza su facultad prevista en el apartado C del artículo 72 constitucional y regrese a las cámaras el proyecto en cuestión, donde se retomen las observaciones realizadas en el Senado de la República por el representante adjunto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y contenidas en el diario de los debates de ambas cámaras. Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía sea aprobado como de urgente resolución el siguiente punto de acuerdo. Único, la Comisión Permanente solicita al Ejecutivo Federal que en ejercicio de la facultad que le confiere el apartado C del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, devuelva al Congreso de la Unión el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales aprobado el 29 de abril del 2016 al considerar las observaciones realizadas al mismo por el representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las contenidas en el diario de los debates de ambas cámaras. Es cuanto leído. Gracias por su atención. En términos de lo dispuesto por el artículo 59 y 60 del reglamento y el resolutivo 16º del reglamento para normar las sesiones de la Comisión Permanente, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite como urgente resolución.